Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a un nuevo tiempo en nuestro estudio de la escatología. Hemos iniciado pues una serie de sermones para poder interpretar bíblica y escrituralmente algunos conceptos y algunas cosas que el Señor ha puesto en las Biblias para que nosotros podamos concluir con una manera bienaventurada, con una manera bendecida. Entonces, saludamos al grupo que estamos aquí, por supuesto, y a las personas que nos puedan oír desde sus casas o desde otros lugares a través de esta plataforma que permite pues, presentar estas reuniones. Con mucho temor y con mucha responsabilidad pedimos el socorro y la ayuda de Dios. En la última clase hemos estado hablando acerca del premilenialismo. Podemos decir premilenialismo o premileniarismo, serían las dos maneras correctas. Y hemos podido ver que en estos 5 conceptos que tenemos ahí, debemos de separarlos en cuanto a la relación que tienen en su propio significado. Hemos visto que los 3 primeros guardan una relación con el milenio y los 2 últimos guardan una relación con la iglesia en la tribulación. Hemos visto que el premileniarismo viene a decir que Cristo inaugura el milenio. Su presencia física, en su condición hoy glorificada y sentada a la diestra de Dios en las alturas, Cristo vendrá desde su trono y vendrá con su iglesia al final de los 7 años de tribulación para inaugurar lo que llamamos bíblicamente el milenio. Es importante saber que cuando nos vamos a los primeros siglos de la Iglesia, de la historia cristiana, pusimos el término quiliasmo, que quiere decir 1000, como dijimos es un término latino que viene también, que tiene su origen en el propio griego, ¿no? Y que antiguamente estaríamos hablando de personas quiliastas o personas no quiliastas, o sea, milenaristas o amilenaristas. Esto era todo lo que había, en cierta manera, en el comienzo de la Iglesia. Con el tiempo se desarrollaron posturas acerca, como digo, de la propia interpretación en cuanto a lo que es la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio y, por supuesto, si la Iglesia pasa o no pasa por la tribulación y otros asuntos que iremos viendo a lo largo de estas clases. Entonces, como digo, el premileniarismo viene a decir que Cristo inaugura el milenio. El postmileniarismo viene a decir que Cristo concluye el milenio. Y el amileniarismo viene a decir que no hay milenio. O sea, que el milenio es sencillamente algo simbólico y que realmente se debe de interpretar en esta manera. No hay literalidad en el milenio, o sea, el milenio no va a ser una etapa de 1000 años. Sencillamente, el libro de Apocalipsis es un libro abundante en simbolismo y el milenio debe de ser interpretado como tal. ¿Por qué? Porque nuestro texto es el texto que en cierta manera estamos usando para poder ver las diferentes posturas que hay acerca de este milenio. El postmileniarismo y el amileniarismo comparten casi todo y se diferencian en este punto, en el que el postmilenial, el milenio queda concluido por la propia presencia de Cristo en su segunda venida. Hoy Cristo está presente por lo que la Iglesia es y representa en este mundo y este mundo va a mejorar, ¿sí? Bueno, es una postura que evidentemente pierde cierta popularidad a la luz, bueno, pues de las propias palabras del Señor Jesucristo. Cristo nunca dijo que el mundo iba a mejorar, por lo tanto, esta idea tiene algunos asuntos que posiblemente nos deben de invitar a reflexionar o a poder comprender a la luz de la propia Escritura. Entonces vimos que este postmileniarismo en el siglo XX entró evidentemente en una impopularidad, porque las 2 grandes guerras manifestaron que este mundo no estaba mejorando. Y es un tiempo donde el premileniarismo con el pretribulacionismo dispensacional emerge en una manera fuerte de mano del padre del dispensacionalismo, que es Darby,
por los años 1830, o sea, en el siglo XIX. Y como dije, iglesias pentecostales, bautistas conservadores y otras iglesias abrazaron esta idea. En definitiva, ¿qué estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo que nuestra conclusión va a ir determinada por nuestra interpretación. O sea, el abrazar una postura premilenial o postmilenial o amilenial va a depender de la hermenéutica, la exegesis o la interpretación que tú des a la Escritura. Entonces aquí es donde nos tenemos que tomar en serio las cosas. Primeramente, porque muchos de nosotros no somos ni estamos tan preparados como otros hombres en la historia que nos han enseñado. Muchos de nosotros recién estamos empezando a relacionarnos con la Biblia. Por otro lado, corremos un riesgo importante y es el de acumular datos y no tener una base sólida o una buena idea explicativa de principios y de fundamentos para poder avanzar a posteriori en el propio desarrollo de nuestra vida cristiana. Para mí es muy importante simplificar los conceptos, llevarlos a una sencillez que podamos abrazar porque ese es el punto de partida. Una persona que empieza a albergar, a acumular datos en una búsqueda absolutamente descontrolada por todos los medios que tenemos a nuestra mano puede ser un gran descontrol interpretativo. Y hoy, más que nunca, tenemos muchos medios para poder buscar. Entonces, creo que es mucho mejor buscar, encontrar una base sólida, sencilla, y que nos ayude a entender las cosas, no por tener una intelectualidad diferente al resto, sino sencillamente como cristianos simples, comunes, que podemos entender la palabra de Dios por su gracia y por su bondad. Entonces, como hemos dicho, es muy importante cómo vamos a interpretar la Biblia. Las dos interpretaciones importantes de la Biblia es la literal, gramático, histórica y podríamos decir cultural, o aquella que es sencillamente alegórica. Evidentemente el método alegórico siempre entraña muchos riesgos porque ya la Biblia no está en manos de aquel que la inspiró y está en manos de aquel que la está interpretando y la puede llevar hacia donde quiera. Entonces un texto puede significar lo que yo creo o piense. Cuando estamos hablando de un sistema literal, entonces tenemos que obedecer y tenemos que sujetarnos a los principios gramaticales, a los principios históricos. La Biblia es un libro divino, no debemos de olvidarlo. Por lo tanto, requiere de unción divina para poder comprenderla. Pero la Biblia también es un libro humano porque fue escrito por hombres que utilizaron lenguajes y necesitamos comprender esos lenguajes. Estos hombres fueron inspirados, fueron iluminados, fueron dirigidos por el Espíritu Santo, pero en tiempos, en épocas que tienen que ser interpretadas a la luz de los hechos que nos están enseñando. Entonces, esos 1500 años de historia en las que se escribió la Biblia, es muy importante que nosotros los comprendamos y que tengamos una correcta interpretación. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que hemos encontrado que el pensamiento postmileniarista encuentra ciertos reveses a la hora de interpretar literalmente. Y como digo, el pensamiento premileniarista es aquel que se basa más en la literalidad escritural. Y esto es lo que hemos estado aprendiendo juntos el último día. Entonces vamos a volver de nuevo al texto que nos está ocupando en Apocalipsis 20. ¿Sí? Entonces hemos estado desglosando este texto que es, digamos, el texto sobre el cual se fundamenta la doctrina del milenio en la interpretación premileniarista. Entonces, claro, las personas que no
que no creen o sencillamente no contemplan o no ven que va a haber un milenio literal, o sea, un reinado literal de Cristo de 1000 años aquí en esta tierra, donde Él va a estar presente, donde realmente va a haber gente viva y presente en ese reino, donde va a estar el Israel salvo en ese reino presente, donde van a suceder muchas cosas en este mundo tremendamente gloriosas. Evidentemente, quien no está pensando en esta manera no va a aceptar el premileniarismo como una postura adecuada y correcta. Entonces va a buscar interpretar ese tiempo en otra manera. Y ahí fue donde tuvimos la enseñanza en Apocalipsis 20, entre los versículos 4 y 6. Vamos de nuevo a leerlos para estar concentrados en asuntos tan delicados y tan importantes. Dice el verso 4, ya hemos visto la imagen de la tierra donde ya ha pasado lo que ha pasado con Satanás, y ahora Satanás va a estar preso 1000 años. Y ahora dice, vi tronos. Ya está Juan contemplando el cielo. Y se sentaron sobre ellos. Aquí la palabra sentarse implica autoridad. Esto no debe de ser nuevo para nosotros, ¿sí? Porque a la Iglesia se le ha prometido esta condición privilegiada en este tiempo. Si nosotros leemos Apocalipsis 1:6 y Apocalipsis 5:10, te encontrarás con este privilegio. Vamos a leerlo. Y nos está diciendo, Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes, dice la versión Reina Valera, y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Sí? Bien, esto sucedió cuando fuimos convertidos. Realmente esta condición, en el día que recibimos a Jesucristo, en el día que fuimos lavados por su sangre, evidentemente nos convertimos en ministros de Jesucristo. Pero observa que este versículo no está diciendo que te va a hacer un rey a ti. No te equivoques. Aquí no está diciendo esto. Aquí está diciendo que hizo un reino de sacerdotes, que es muy diferente. Entonces, este sacerdocio no solamente va a tener que ver con esta tierra y con esta vida. Este sacerdocio nos lleva al estado eterno de las cosas. Por lo tanto, es una línea continua en el tiempo donde nosotros tenemos que comprender cuál es nuestra vida, nuestro estado espiritual, cuál es nuestra relación con estas bendiciones para realmente darle una interpretación correcta. Entonces aquí, como digo, nosotros no vamos a ser reyes. Nosotros somos sacerdotes de un reino cuyo propósito no comienza con la Iglesia. Cuando nosotros vamos al capítulo 19 de Éxodo, en el verso 6, tú verás que Moisés, antes de recibir los 10 mandamientos, proclama por la propia boca de Dios: yo os he escogido al pueblo judío para ser mis sacerdotes, para ser mi especial pueblo, para realmente servirme. Todo cambió en la desobediencia posterior, cuando Moisés estaba evidentemente en el monte recibiendo las tablas de la ley y el pueblo se prostituyó con el becerro de oro. En este momento la totalidad del pueblo judío perdió la condición de sacerdote y una tribu tomó el lugar del sacerdocio, que fue la tribu de Leví. Pero eso no interrumpe el propósito eterno, porque en la eternidad todos aquellos que entren en la gloria eterna serán sacerdotes de Dios. Esto es muy glorioso. El capítulo 5, versículo 10, estamos viendo una imagen celestial donde se nos ha presentado a aquel que está sentado en el trono y al Cordero inmolado, ¿sí? Y en relación con el propio canto del Cordero inmolado, cuando llega al versículo 10, dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos
sobre la tierra. O sea, está diciendo, has hecho un reino de sacerdotes que evidentemente servirán sobre esta tierra. Entonces, ahora aquí estamos ya hablando de algunas cosas que nos apuntan en otra dirección. Podemos ver la gloria eterna, pero a la vez podemos ver también que va a haber un tiempo espiritual en esta tierra donde realmente las cosas van a ser muy diferentes a la propia edad presente, donde la Iglesia va a estar presente con Cristo en un servicio espiritual. Volvemos a Apocalipsis 20. Entonces hemos visto que estos que se sentaron con esa autoridad, aquellos que se les dio, se les concedió solícitamente aquello que pidieron y que realmente Dios tuvo a bien concederles, la facultad de juzgar. Este es el primer grupo, la Iglesia que está en gloria, que ha sido arrebatada antes de la tribulación. Segundo grupo, vi las almas de los decapitados, los mártires, los santos de la tribulación, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Este grupo, evidentemente, también entra en la experiencia de vivir y reinar con Cristo 1000 años. Este reinar significa estar en el reino milenial de Jesucristo. Estar en ese reino de Dios tan amplio como el que Cristo evidenció y manifestó con su humanización y que nos lleva al reino de Dios eterno en los cielos nuevos, en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén. Todo este proceso es maravilloso, es glorioso, tiene que llenar nuestros corazones. Entonces, dice, y aquí es donde estamos, ¿no? Dice que estos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El verso 5, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán, ¿de nuevo qué? Sacerdotes de Dios y de Cristo. Recuerda que en la visión de Juan, en la Nueva Jerusalén, no había templo. El templo era Dios mismo, era el Cordero mismo, ¿sí? Y los redimidos tendrán una vida de servicio. Seguirán siendo estos sacerdotes, pero este sacerdocio evidentemente se va a manifestar también en el tiempo milenial. 2 veces en este versículo se nos está hablando de los 1000 años. Y en esos 1000 años una diferencia de resurrección. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, tenemos 2 vías interpretativas. La primera es que la primera resurrección tiene que ver con el nuevo nacimiento. Y la segunda resurrección tiene que ver con la resurrección, con la anastasis, con salir para ir a vivir con un cuerpo glorificado eternamente. Muy bien. Esta sería la manera de interpretar por aquellos que no contemplan el premilenialismo o premileniarismo. Pero hemos visto que el problema lo tenemos con los verbos, ¿no? Estamos hablando del mismo verbo. Hemos visto muchos versículos el último día que nos hablan de vivir y lo relacionan con resucitar. Entonces, si el mismo verbo se repite en el capítulo 5, en el verso 5 y en el verso 4, estamos evidentemente hablando de 2 resurrecciones iguales. O sea, de resucitar. Y yo creo que la Biblia nos da respaldo para pensar y para entender las cosas de esta manera. ¿Sí? Entonces, tendríamos que usar 2 verbos diferentes. Observa
que cuando Jesús nos enseña en Juan 5, 25 y 28, ¿os acordáis? Jesús usa dos verbos diferentes. Para el nuevo nacimiento emplea el verbo que aquí tenemos, el verbo vivir y el verbo hacer. Utiliza una palabra compuesta con los dos verbos. Y para aquellos que resucitan emplea el verbo resucitar, anastasis o anastasis. Entonces Juan está haciendo una clara distinción. Aquí no hay ninguna distinción. No estamos pudiendo aceptar exegéticamente que el primer verbo nos está hablando de un nacimiento de carácter espiritual aquí en esta vida, una conversión, y el segundo una resurrección. Entonces aquí lo que estamos viendo, como hemos dicho, son dos grupos bien diferenciados, dos resurrecciones bien diferenciadas y un espacio de tiempo de 1000 años entre la primera y la segunda resurrección. Los que resucitan en la primera resurrección son gente salva, son personas que realmente no van a experimentar ya más muerte, ya han resucitado para tener una condición glorificada eternamente. Los otros muertos son aquellos que van a resucitar para volver a morir. Todo esto tenemos que interpretarlo correctamente, ¿sí? Entonces creo que esto necesitamos un poquito más de tiempo en este aspecto de la resurrección, y me vais a acompañar a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a mantener nuestro dedo aquí y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a ir al capítulo 15. Y vamos a ver lo que nos enseña aquí el apóstol. Vamos a venir a partir del versículo 20. Dice así, 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está citando el Salmo 110 en el versículo 1. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Está citando el Salmo 8, versículo 6, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Bien, bueno, aquí ahora mismo estamos viendo algo muy amplio, muy profundo, muy glorioso, algo que tiene que despertar nuestro corazón y que tiene que atraer nuestra mirada hacia este punto y hacia este momento, y qué parte de mi vida se identifica con todo lo que aquí nos están enseñando. Hemos usado este texto para apoyar la idea de la resurrección, de que realmente hay dos resurrecciones, y aunque aquí no se nos mencionan dos resurrecciones, se nos menciona una única resurrección, pero de justos.
Y por lo tanto, los justos están en una resurrección. Y vamos a ver cómo hay muchos textos que respaldan este pensamiento y esta idea. Y evidentemente y posteriormente a la propia resurrección de los justos se desarrollarán una serie de eventos y de situaciones hasta un final donde realmente todo lo perfecto ya esté manifestado por el propio Dios. ¿Qué nos está diciendo? Bien, Cristo en la cruz del Calvario, para poder ir un poquitín rápido, Cristo en la cruz del Calvario llevó a cabo el sacrificio por el cual destronó a Satanás, quitó a Satanás la autoridad, quitó el pecado de los corazones de aquellos hombres que se arrepienten y le reciben por fe, y evidentemente estableció una victoria sobre la muerte. Esto todo sucedió en la cruz y en esa cruz pasó lo que aquí estamos enseñando, pero sabemos perfectamente que este momento que Pablo habla no ha pasado todavía. Esto no le está quitando eficacia a la cruz, todo lo contrario. Esto es la consecuencia de la cruz. Pero a día de hoy no vemos un mundo sujeto a Cristo. No vemos una totalidad de situaciones en este mundo donde realmente no veamos a Satanás. En este mundo donde hoy estamos observando todavía hay muchos pecadores, todavía hay mucha maldad y por lo tanto no hemos llegado al momento que aquí se nos está enseñando. Lo que aquí se nos está enseñando es que Cristo tomará todo lo que ganó en la cruz. Porque en la cruz lo primero que estamos observando y viendo ¿qué es? ¿Qué es lo que vemos en la cruz? La muerte. ¿Qué más vemos en la cruz? La victoria. La victoria. ¿Qué más vemos en la cruz? El sacrificio. ¿Qué más vemos en la cruz? La obediencia y la sujeción del Hijo al Padre. Tenemos que pensar cuando estamos leyendo versículos qué es realmente lo que me relaciona con lo que me están preguntando. Entonces, este es el momento donde Cristo va a tomar todo lo que Él ganó por su sacrificio, va a mostrar la sujeción que tuvo a su Padre en la cruz del Calvario y le va a entregar todo al Padre porque primeramente todo ha sido sujeto a Él. Porque el Padre se lo prometió en el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, y le dijo, yo pondré todos tus enemigos por estrado de tus pies. Dios no tiene falta de tener nada sujeto, que yo sepa. La soberanía de Dios es innegociable, es irrefutable. Todos los problemas que hoy vemos en el mundo no afectan a que Él haya perdido el control. Todo obedece a un propósito redentor. Ese propósito redentor lo estás viendo en estos versículos donde realmente por un hombre entró la muerte y por otro hombre entró la resurrección. Por un hombre todos experimentamos la condición de pecadores y morimos, y por otro hombre todos experimentamos la condición de hijos de Dios y vivimos eternamente. Entonces, cuando nosotros estamos contemplando esto que estamos aquí enseñando en este momento, lo primero que estamos viendo es que Dios no ha perdido el control del mundo. El propósito redentor de Dios está intacto y está perfecto. La gran pregunta, ¿tú lo estás comprendiendo? Esa es la gran pregunta. Tú puedes estar aquí sentado y estar ajeno a esta verdad, viviendo terrenalmente, viviendo y aprendiendo técnicamente lenguaje bíblico y estar muy lejos de esta idea espiritual. Yo no vengo a alimentar mentes, vengo a alimentar la vida espiritual, el alma, los corazones. Y si esto no es lo que conseguimos con estas clases, no estamos consiguiendo nada entonces. Entonces lo que estamos viendo claramente es esta sujeción del Hijo. Claro, ese momento, como digo, no ha llegado. ¿Cuándo va a llegar ese momento? Todavía tenemos un enemigo que tiene que ser destruido. Y ese enemigo es ¿Y eso cuándo sucede? Bíblicamente al final del milenio, donde la muerte es destruida y lanzada al Hades.
para siempre. Ahí sí tenemos la destrucción. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo estos versículos, cuando nosotros estamos viendo estas cosas, vemos la sujeción del Hijo, vemos la consecuencia santa de lo que el Hijo sujetó, aun cuando todo va a estar sujeto, todavía no está sujeto. Pero en ese momento en el que el Hijo sujete todo al Padre, entonces ya no habrá sencillamente ningún estorbo. Estamos hablando del estado eterno de las cosas, donde Dios será en todos en una manera igual y perfecta. Amén. Entonces vemos cuándo se derrotará ese postrer enemigo, y la palabra postrer nos lleva a aquello que tiene que ver con lo último, pero sabemos que en la cruz fue derrotada la muerte. En la cruz Jesús libró a aquellos que estábamos esclavos por temor a la muerte. Eso todo lo conocemos, pero todavía estamos sujetos a muerte. Y estas cosas están como estamos nosotros aquí en esta tarde. Entonces no están contradiciendo nada. Entonces, lo que nos está enseñando es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Observa que este reinado va a llegar ¿hasta dónde? Va a llegar evidentemente hasta el fin del milenio, donde Satanás será el derrotado juntamente con la muerte y con el Hades. Ahora, en la cruz ya fue derrotado Satanás, amén. Pero Satanás hoy está activo. Al principio del milenio Satanás es atado, pero al final es desatado y vuelve a engañar a las naciones. Por lo tanto, el momento en el que Él tiene que reinar hasta que todos sus enemigos están bajo sus pies, es ese momento para entrar al estado eterno de las cosas. No solamente para poder comprender que proféticamente tenemos que ver cumplidas muchas cosas, sino también en el propio entendimiento relativo a la resurrección y a la vida de resurrección que nos relaciona con el estado eterno de las cosas. Bien, entonces observa que Pablo te va a decir algo muy importante. De nuevo, en Cristo todos son vivificados. Va a usar el mismo verbo que tenemos en Apocalipsis. Es curioso, pero así es. Pero cada uno en su debido orden. Y aquí me gusta mucho porque aquí la palabra tagma es una palabra que nos habla de diferentes rangos. Para hacernos una idea, es como un ejército, ¿no? Donde realmente se posicionan cabos, sargentos, capitanes, diferentes rangos, ¿sí? Entonces, en esta idea va a haber un orden de resurrección, ¿sí? Y ese orden de resurrección es, no tenemos duda, Cristo, las primicias. Bien, Pablo está usando esta palabra tomándola del Antiguo Testamento, donde realmente encontramos una fiesta judía que estaba entre la Pascua y los panes sin levadura y Pentecostés. Observa que para Pentecostés la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que las primicias tienen que ver con esos primeros frutos de la cosecha. Eso viene en Levítico 23, en el versículo 10. Podemos leerlo, si queréis, para que lo podamos. Yo creo que es importante leer las cosas. Es posible que todos lo sepamos o no todos. Sí, pero aquí tenemos un paralelismo en el Antiguo Testamento. Estamos en una festividad entre la Pascua, ¿sí? Tiene que ver con la muerte. Los panes sin levadura, evidentemente tiene que ver con la vida santa. Y ahora dice, en el verso 9, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. Una gavilla es
o sea, está hablando de un manojo, ¿no? O sea, no está hablando solamente de un grano, es un manojo. Y dice, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Esto era un tipo de acción sacrificial sin derramamiento de sangre, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y aquí ya, ahora va a incluir el sacrificio de un cordero. Pero aquí vemos tipificado la resurrección de Cristo. ¿Sí? Entonces Cristo son las primicias, pero la resurrección de Cristo va también y alcanza a la propia iglesia, porque es el propio apóstol Pablo quien dice que nosotros tenemos las primicias de la resurrección, o sea, el Espíritu Santo, cuando vino a nuestros corazones, nos selló y es la garantía de nuestra resurrección. Por lo tanto, nosotros también somos esas primicias. Pero para Pablo es importante ahora mismo el orden. Esto que estamos hablando es muy importante. Entonces, Pablo te va a decir esto: hay un orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Observa, y esto sí que es importante que lo anotes, que aquí el adverbio usa dos adverbios, epeita y eita, que nos hablan de una secuencia temporal. Estos adverbios, que aquí en castellano es luego, un adverbio es una palabra que en una frase modifica al verbo o al adjetivo. Entonces, aquí nos está dando un entendimiento importante. Está hablando que entre la resurrección de Cristo y aquellos que son de Cristo en su venida hay un ¿qué? Una secuencia, hay un tiempo, ¿sí? Observa que si no fuera así, estaríamos hablando de otro adverbio. Por ejemplo, Mateo 24. Vamos un momento a Mateo 24 y veremos otro adverbio que en griego se escribe así, os lo voy a dejar aquí escrito. Aquí tenemos de este que os hablo es Mateo 24, versículos 21, 23 y 30, entre otros. O por ejemplo, también nos podría valer Mateo 4, 11 y 17. Dice así, es importante para ir ya cerrando nuestro tiempo. Versículo 21. Porque habrá entonces, ¿sí? Porque habrá entonces gran tribulación. O sea, esto es un hecho que va desarrollándose sucesivamente. Cristo nos está hablando de sucesos que van uno detrás de otro, pero sin espacios en el tiempo. Vemos que sucede rápidamente. Versículo 23. Entonces, esto va a suceder también en ese tiempo en el cual Cristo nos está hablando. Verso 30 nos dice entonces, veis el verso 29, e inmediatamente después. O sea, vemos que estos sucesos guardan una relación de tiempo en el sentido sucesivo. Puede haber un espacio de horas, días, minutos,
pero no es lo que vemos en Primera de Corintios. Lo que vemos en Primera de Corintios es una clara sucesión de tiempo, o sea, una separación amplia entre lo primero que se dice y lo que se dice después. O sea, entre la resurrección de Cristo y aquellos que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir con esto para poder un poquito ir cerrando lo que queremos decir? Lo primero que podemos leer Mateo 4, que nos va a enseñar exactamente lo mismo, para hacer esta diferencia gramatical, muy importante esta diferencia gramatical. Verso 10, Jesús está en su tentación en el desierto. Entonces, claramente, Él dice, vete, Satanás, verso 10, verso 11, y entonces, sí, el diablo le dejó. Un hecho que ocurrió al momento, a renglón seguido, como diríamos. Y en el verso 17 podemos ver que una vez que Jesús citó la profecía de Isaías entre los versos 15 y 16, capítulo 9, versículo 2 de Isaías, entonces, ¿qué dice? Desde entonces, o sea, después de que citó esa profecía, entonces comenzó a predicar. Por lo tanto, volvemos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Podemos ver que la idea de la resurrección, en este caso de Cristo y de los que son de Cristo en su venida, y ese propio espacio nos ayuda a aceptar que es muy probable que lo que estamos hablando en Apocalipsis sea perfectamente bíblico y correcto, o sea, un espacio de tiempo entre los primeros que resucitan, que son los santos, y los otros muertos que resucitan después de los 1000 años. ¿Qué estamos diciendo con esto? Bueno, que aquellos que no están contemplando esa posibilidad únicamente ven una resurrección de todos. ¿Me vais siguiendo? Sí. Una resurrección de todos. Pero por lo que vamos leyendo, hay, como digo, espacios entre las resurrecciones. Observemos, por ejemplo, ahora os voy a dar algunos textos para que vosotros los copiéis. Lucas 14:14. Lucas 20:35, toma los textos que te doy para ir cerrando nuestro tiempo. 20:35 de Lucas, 14:14 de Lucas. Primera de Corintios 15:23, hemos estado ahora mismo. Filipenses 3:11. Primera de Tesalonicenses 4:16, donde estaremos en la próxima clase, por eso hoy no vamos a ir ahí. Si tú lees todos estos pasajes, te vas a encontrar con que hay un grupo claramente identificado en la resurrección. Nunca verás a impíos resucitando con este grupo. Son justos que recibirán recompensa. Entonces ya tenemos unos cuantos textos que realmente nos están indicando la posibilidad del espacio en el tiempo y, por supuesto, la claridad en cuanto a que es un grupo selecto. Entonces, si es un grupo de justos, tenemos que encontrar cuándo resucitan los otros muertos. Y bueno, como digo, la Biblia nos lo tiene que enseñar. Amén. Daniel 12:2, por ejemplo, nos enseña lo mismo que Juan 5:29 y Mateo 25:46. Daniel 12:2, Juan 5:29 y Mateo 25:46 nos dan una misma idea. Daniel 12:2
Daniel en el Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Cristo, como 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, dice claramente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, está hablando de los muertos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La versión de las Américas lo explica y lo expone y lo define muy bien: desprecio eterno. Y la palabra desprecio es aquello que es repugnante o repulsivo. O sea, habrá algunos que se levantarán para ser repugnados, para ser rechazados, para sencillamente ante los ojos de Dios recibir el desprecio eterno. Otros, como digo, serán despertados para vida eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, una vida aquí y una vida allá. Entonces, Daniel veía 2 resurrecciones, con total claridad, ¿sí? Juan, por las propias palabras de Jesús, nos enseña en el verso 28, donde hemos estado, que unos realmente que han hecho lo bueno, a resurrección de vida, y los que han hecho lo malo, a resurrección de condenación. El propio versículo capítulo 25, en el verso 46, hemos dicho que los justos evidentemente irán a la vida eterna y los malos al castigo eterno. Por lo tanto, esas 2 diferencias están claras. Claro, tú me dirás, bueno, pero eso es lo que cree cualquier cristiano independientemente de la postura que tenga. Es verdad. Quien ve una sola resurrección ve 2 destinos. Eso no lo podemos obviar ni olvidar, y evidentemente habrá un día que conoceremos los asuntos más detalladamente. Pero es evidente que hay mucho más apoyo para diferenciar una resurrección de justos, espaciada en el tiempo, con una resurrección de impíos. ¿Por qué? Porque tenemos textos en la Biblia que nos los enseñan. Y el hecho de que haya un solo texto en la Biblia no podemos decir que nos sea suficiente para apoyar una doctrina. Solamente Apocalipsis 20, entre el 4 y el 6, nos habla de este espacio de 1000 años. Pero cuando nosotros leemos todo lo que estamos leyendo, nos damos cuenta que claramente hay una diferencia. Y esa diferencia, en mi opinión, nos lleva a entender que va a haber una resurrección diferente de justos y de impíos. Me gusta mucho, y para acabar, las palabras de Filipenses 3:11 del propio apóstol Pablo, donde usa un verbo, creo que es, ahora lo veremos cuando lo leamos. Bueno, todo sustantivo tiene su verbo y por lo tanto no vamos a tener problema con esto, pero me gusta mucho es un sustantivo. Dice: si en alguna, verso 11, capítulo 3, si en alguna manera llegase ¿a dónde? A la resurrección. Literalmente la palabra es así: la resurrección que sale de entre los muertos. Esto es como es la frase literal. Anótala, que no se te olvide. Cambia mucho el sentido de las cosas. La resurrección que sale de entre los muertos. Entonces podemos ver, evidentemente, que esa resurrección no es la de Pablo, es un plural, con una preposición que nos habla de los muertos en Cristo. Pablo está hablando de todos los muertos en Cristo, donde él quiere estar incluido. Entonces, como digo, para concluir y para terminar en esta tarde, hemos podido ver Apocalipsis 20, 4 y 6,
si tratamos honestamente, exegéticamente y gramaticalmente ese contexto, encontraremos dos resurrecciones, dos grupos diferentes. Si podemos ver todo lo que hemos leído, no encontramos lo mismo que en Apocalipsis 20, pero sí encontramos y se menciona un grupo selecto de personas resucitadas y en otros contextos dos resurrecciones. Yo personalmente creo que lo que Apocalipsis nos enseña es la resurrección de los justos, 1000 años en esta tierra físicos y en el final la resurrección de los impíos, lo que la Biblia llama juicio ante el gran trono blanco. Como digo, tanto los premileniaristas históricos, aquellos que contemplaban el mundo en 7000 años de existencia, 6000 correspondiente a los 6 días creativos y 1000 correspondiente al séptimo día donde Dios descansó de sus obras, veían en cierta manera esto que estamos enseñando, no en una manera dispensacionalista, ¿no? Pero sí veían el rapto, sí veían una resurrección diferente y lo veían con la misma claridad que Juan lo enseña en Apocalipsis. ¿Sí? Ahora, no nos equivoquemos porque hay diferentes posturas pretribulacionales. Entonces, yo te aconsejaría que te asentaras sobre esta, la que estamos enseñando, y que de ahí, sin liar mucho nuestra cabeza, pudiéramos ir avanzando. ¿Sí? Porque también tenemos premileniaristas posttribulacionistas. Entonces, es un sinfín de posiciones que, como digo, no son fáciles de acaparar y que requieren mucho esfuerzo para después poder llevar todo a un contenido que pueda ser identificado, entendido y recibido por las personas. Amén. Que Dios os bendiga y hasta aquí ha llegado nuestra reunión hoy. Damos gracias a Dios por su gracia.